con lo que nos hemos propuesto, con lo que me he propuesto durante algunos domingos. Y recordemos que ya llevamos 3 lecciones o enseñanzas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la adoración como iglesia. Todo nuestro enfoque durante este tiempo ha sido la adoración que debemos tener como iglesia local, congregacionalmente, corporativamente hablando. Y en lo que hemos podido hasta ahora ver o avanzar, solo quisiera resumir de una manera muy breve algunos puntos que creo que son importantes. Recuerden, hermanos, que hemos visto dos grandes principios en las escrituras que tienen que ver con la adoración. Uno tiene que ver con el principio regulador de la adoración o el principio regulador de la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios en su palabra ha sido muy específico en determinar todo lo relacionado con la iglesia. Eso incluye que Dios ha regulado cómo debe ser el gobierno en una iglesia local. Eso incluye cómo debe ser, cómo está compuesta una iglesia local, las tareas de la iglesia y por supuesto también la adoración. Es decir, el principio regulador nos enseña que todo lo que esté relacionado con la iglesia local está claramente establecido por el Señor en su palabra. Dios deliberadamente lo ha prescrito, lo ha dejado revelado en su palabra. Entonces, ese es el primer principio que hemos visto hasta el momento. Y el otro principio que tiene que ver con la adoración como iglesia o congregacionalmente es el principio de diálogo o de comunión entre Dios y su pueblo. Es decir, en un culto público, eso siempre está pasando a través de los diferentes elementos. Dios se está dirigiendo a la congregación y la congregación le responde. Dios habla y la iglesia responde. Eso está sucediendo constantemente durante el culto público. Y también hemos buscado responder a la pregunta, ¿cómo deberíamos adorar al Señor como congregación, como iglesia? Y notemos que esto de la adoración congregacional no es algo subjetivo, donde simplemente cada quien o cada iglesia puede adorar a Dios como le plazca o como quiera hacerlo. Porque Dios ciertamente ha establecido en su palabra cómo hemos de adorarle. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, hablando a la mujer samaritana, dijo, hemos de adorarle en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoremos. Toda adoración en una iglesia cristiana, bíblica, debe tener ciertas características, ciertos distintivos. Entre ellos, la adoración debe ser, por supuesto, bíblica, teocéntrica, cristocéntrica, trinitaria, ¿verdad? Sencilla. Y también, ¿cuál debería ser tu actitud y la mía en el momento de la adoración como iglesia? Que fue lo último que estuvimos viendo. Nuestra adoración debe ser con reverencia, con solemnidad, con gozo, con inteligencia, entendimiento, con acción de gracias, con gratitud, ¿verdad? Y vimos de manera breve también los diferentes elementos del culto de la adoración. Y estuvimos viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, la oración fue uno de ellos. La la lectura pública de la Biblia, la proclamación de la palabra de Dios, las ofrendas, los cánticos y las ordenanzas. Todos estos son elementos que deben ser parte de un culto público de adoración. Sin embargo, en este primer tiempo o primera hora de escuela dominical, me propongo que veamos dos elementos del culto de adoración que, que históricamente hablando o tradicionalmente hablando se practican en las iglesias cristianas reformadas, pero que nosotros como iglesia local hasta el momento no lo hemos practicado, y ese es el deseo y la intención. Una vez finalizado esta serie de estudios, podamos empezar a ponerlas en práctica, poderlas implementar.
Y estos dos elementos que vamos a ver hoy se llaman, recuerden, vamos a ver elementos, estamos todavía dentro de elementos del culto público y vamos a ver dos, el llamado a la adoración y la bendición final. El llamado a la adoración y la bendición final. Y el propósito es que por la gracia del Señor seamos convencidos por las Escrituras que estos dos principios están reflejados en la palabra de Dios. Vamos a buscar responder las siguientes preguntas en torno a estos dos elementos del culto. ¿Qué es o en qué consiste? ¿Cuándo se da en la práctica durante un culto público? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Beneficios, sustento bíblico y demás. Y de manera puntual en nuestro caso como Iglesia Gracia y Verdad Bucaramanga, ¿cómo vamos a empezar a implementarlo? Quiero recordar, hermanos, que varios de este material también me estoy apoyando en varios hermanos o pastores que han arrojado mucho luz al tema. También hay objeciones en cuanto a esto y no quisiera pasarlo por alto tampoco. ¿Qué objeciones hay, hermanos? Quizás debido a que existe entre nosotros una reacción de parte de las iglesias evangélicas en general a todo tipo de ritualismo, ceremonialismo, como una reacción que puede ser natural por el catolicismo romano, pero hemos olvidado que estos elementos también hacen parte de nuestra herencia litúrgica o de adoración y sobre todo que están en las Escrituras. Quizás otra objeción es debido a algo cultural. Creo que hoy en día hay una inclinación hacia la informalidad y eso ha permeado incluso los cultos de adoración. Se ve de manera errada la formalidad como algo malo, como algo negativo. Y espero que estas objeciones puedan ser quitadas de nuestras mentes y de nuestros corazones. Porque como les decía al inicio, cuando empezamos el estudio, el peligro de hacer las cosas mecánicamente realmente está en nuestros corazones. No, el problema no está en el orden de la adoración. Nunca va a estar allí. Va a estar en nosotros. Entonces la gran pregunta ¿es esto bíblico realmente? ¿Lo podemos ver en las Escrituras como un principio para practicar? Entonces comencemos con el primer elemento que quiero que veamos en este momento, el llamado a la adoración. Algunas iglesias le dan otros nombres, pero en nuestro caso le llamaremos así, el llamado a la adoración. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el llamado a la adoración o en qué consiste? De manera que trataré de ser preciso en la definición. El llamado a la adoración consiste en lo siguiente. Es un llamado que Dios hace a la iglesia que está reunida a que le adore por medio del ministro o del pastor de esta y a través de las escrituras. Miren que ahí lo estamos definiendo. ¿A qué estamos siendo llamados? ¿A qué? A adorar, ¿verdad? ¿Quién hace el llamado? Dios. ¿A través de quién? Del ministro y de su palabra. ¿Y quiénes responden al llamado? La iglesia. La iglesia. De manera que este elemento de adoración se trata en esencia de eso. Dios llama a su pueblo redimido y congregado a glorificar su santo nombre en espíritu y en verdad. ¿Cuándo se da esto durante el culto público? Teniendo clara la definición, surge la pregunta, ¿en qué parte del culto público se practica el llamado a la adoración? Y según ese principio de diálogo, de comunión entre Dios y su pueblo, un culto público debe iniciar con el llamado a la adoración. Es decir, un culto público debería iniciar cuando Dios está hablando o se dirige a su pueblo
llamándolo a la adoración. Y también debe terminar con Dios hablándole a su pueblo mediante su palabra, al inicio y al final. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, noten algo. Esto quiere decir que en la adoración a Dios en un culto público, lo primero o el inicio o el comienzo es la palabra de Dios. Dios tiene la primera y la última palabra en el culto público. ¿Cómo Dios llama a su pueblo a la adoración? Es momento de que nos preguntemos eso. Bueno, listo. Dios llama a su pueblo a la adoración. ¿Cómo lo hace? O más bien, ¿por medio de cuál instrumento? Pues hermanos, el instrumento es la revelación especial de Dios, la palabra escrita, la Biblia. Es decir, ¿cómo se da esto? Mediante la lectura de un pasaje bíblico que nos diga eso precisamente, que Dios nos llame a la adoración o que invite al pueblo de Dios que está congregado a adorarle. Esto quiere decir, ya en práctica también, que el llamado a la adoración no son las palabras de un ministro o de un pastor, sino que es la propia escritura al leerla y que se cita textualmente, que se está dirigiendo a la congregación. Así como Dios, ustedes saben, nos habla por medio de la predicación de su palabra, Dios también nos llama a adorarle por medio de su palabra también. En cuanto a la respuesta de la iglesia, si este elemento consiste en un llamado por parte de Dios a adorar, a que la iglesia la adore, esto quiere decir que debe existir una respuesta de parte de la iglesia a ese llamado. Es decir, la iglesia debe recibir el llamado y responder a ese llamado. Y eso también tiene implicaciones prácticas. Esto nos enseña, por ejemplo, que la iglesia debería procurar estar presente y no estar ausente en el llamado a la adoración, ¿verdad? También implica que la iglesia debe prepararse para responder a este llamado de todo corazón y no de manera mecánica. Es un trabajo de todos nosotros. Cada domingo cuando venimos al culto o alguno de los cultos que tenemos programados, debe ser una oración en nuestros corazones, venir de la forma y con los motivos correctos. Ahora, usted podrá decir, bueno, todo esto suena bonito, parece bonito, pero ¿en dónde lo vemos? En la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Dónde lo vemos? En las Escrituras. Y tienen razón, esto es lo más importante. ¿Cuál es el fundamento bíblico del llamado a la adoración? Y la respuesta es sí, la Biblia nos habla de esto. Y realmente existen varios o muchos pasajes bíblicos donde vemos esa enseñanza. ¿Cuál? Dios llamando a su pueblo a adorarle. Por ejemplo, de manera muy especial, hay un libro en la Biblia que se nos llama constantemente a la adoración. ¿Cuál es? Lo estamos viendo los miércoles en el culto de oración, Salmos. Salmos es un libro que en esencia cada salmo nos invita a la adoración. Y quiero que veamos dos ejemplos. Vayamos, abran sus Biblias y vayamos al Salmo 95. Salmo 95, leeré del 1 al 7. Salmo 95, versículo 1 al 7. Dice lo siguiente: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. En este ejemplo, hermanos, Salmo 95,
es un claro e insistente llamado a la adoración. Sí lo pueden notar en el texto, ¿verdad? Se nos llama aquí a adorar al Señor con alegría, con júbilo. Se nos llama que lleguemos ante su presencia con alabanzas, porque recordemos que Mateo 18:20, el Señor Jesucristo prometió su presencia especial cuando la iglesia está reunida en su nombre. ¿Recuerdan ese texto? Donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. De manera que este texto nos dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Hermanos, Dios está en medio de su pueblo cuando éste está reunido en su nombre, en una reunión formal, en un culto público. Acá, por ejemplo, se nos dice en dos oportunidades ese llamado, versículo 1 y versículo 6. ¿Lo notan? Venid, venid, venid y adoremos, venid y aclamemos al Señor. Para no ir muy lejos, el siguiente salmo, el Salmo 96, del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y temible sobre todos los dioses. Allí, hermanos, se ve exactamente el mismo principio. Es esencialmente lo mismo, un llamado a la adoración, cantad al Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno de suprema alabanza. Y así podríamos durar acá un buen tiempo, hermanos, viendo textos bíblicos donde Dios nos llama a la adoración. De manera que a veces leeremos pasajes completos, capítulos completos, quizás a veces leeremos solo un versículo solamente, pero allí va a estar contenido ese llamado. Dios llama a su pueblo a adorarle. De manera que la iglesia ha de responder a este llamado con gozo, gratitud, reverencia, que fue lo que vimos la ocasión anterior. ¿Qué beneficios trae el llamado a adoración en la liturgia o en el orden de la adoración de la iglesia? Por un lado, debemos tener en cuenta que este elemento de adoración es tomado textualmente de la Biblia, es tomado directamente de la Escritura, de manera que no es una ocurrencia del ministro o de quien dirige, sino que lo que se hará es leer la palabra de Dios escrita. Pero también el llamado a la adoración es útil por lo siguiente. Hermanos y amigos, este elemento del culto tiene como beneficio que provee un inicio ordenado para la adoración pública. Esto va a permitir o permite que la adoración tenga un orden, un sentido, porque recuerden que la Biblia dice eso, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y se nos manda a que todo se haga decentemente y con orden. Me refiero a 1 Corintios 14, versículos 33 y 40. Y recuerden que ese texto, el contexto es adoración en la iglesia. De modo que el llamado a la adoración es consistente con las escrituras, es consistente con la naturaleza misma de Dios, porque Dios es un Dios de orden, y es consistente con la forma como Dios siempre se ha acercado al hombre. Recuerden que si nosotros nos acercamos a Dios es porque Él se ha acercado primero, o que si le amamos a Él es porque Él nos ha amado primero. Dios es siempre el que toma la iniciativa. Él es quien nos llama a que le adoremos en sus términos y es su pueblo el que responde a este llamado. Con respecto a esto mismo, quiero citar al pastor Waldron. Sam Waldron dice lo siguiente, abro comillas. Es importante tener un comienzo y un final claro para las reuniones de la iglesia. Por eso se utiliza una oración de invocación o este llamado a la adoración y una bendición al final. Ayudan a dejar claro que todo lo que tiene lugar entre esos dos puntos en el tiempo es una reunión formal de la iglesia.
en la que se van a hacer aquellas cosas que se han designado como parte del servicio de la iglesia a Dios. De manera que, ya trayéndolo a nuestro caso en particular, ¿cómo he pensado que lo podemos implementar? Al inicio de la escuela dominical, procuraremos quienes puedan ponernos en pie y se leerá un texto bíblico de los muchos que hay donde Dios llama a su pueblo a la adoración. Y luego todos juntos a una voz responderemos un amén, adoraremos al Señor como la respuesta de la iglesia. Y luego entonaremos un himno de adoración. Ustedes podrán decir, pero es muy poco los cambios, parecieran, pero miren que hay algo que cambia en esencia o drásticamente. Hasta el momento nosotros lo que hacemos, ¿cómo inicia nuestro culto de adoración? Con un himno, ¿verdad? Es decir, nosotros iniciamos dirigiéndonos a Dios, no Él a nosotros en su palabra. De alguna manera, lo que se busca hacer es como invertir ese orden, invertirlo. Pasemos al segundo elemento que quiero que veamos en este momento. La bendición final. La bendición final. Algunas iglesias dan otros nombres a este elemento del culto. Nosotros le llamaremos la bendición final. Busquemos resolver las mismas preguntas que acabamos de ver con el llamado de adoración, pero con la bendición final. Definición. ¿Qué es la bendición final? Es la bendición que Dios da a través del ministro o del pastor de una iglesia a su pueblo cuando éste está reunido en adoración. Es el Señor quien la da. El mismo Dios que llama a su pueblo redimido a que le adore al inicio, es el mismo Dios que bendice a su pueblo al final. Así se sigue dando esa comunión entre Dios y su pueblo durante todo el culto público. Me refiero al pronunciamiento de la bendición de Dios. ¿Qué significa bendición? Bendición significa, o bendecir, ¿qué significa? Significa decir lo bueno. Bendecir es decir lo bueno, pronunciar cosas buenas para alguien, en este caso, para la congregación. Y es una práctica bíblica que veremos también en un momento. ¿Cuándo se da durante el culto público? Según el orden que estoy tratando de transmitir, ¿en qué momento se daría la bendición? Si un culto público inicia con un llamado a la adoración, entonces el culto de adoración debe terminar también con Dios hablándole a su pueblo. Es decir, la proclamación de la bendición sería el final de la adoración pública. Sería el elemento del culto con el cual se da por terminada la adoración congregacional. Y así el Señor tiene la primera y la última palabra en el culto de adoración. ¿Cómo Dios bendice a su pueblo? Con el mismo instrumento, la Biblia, con la palabra de Dios escrita. Las mismas escrituras, el mismo instrumento mediante el cual Dios nos llama a adorarle, es el mismo instrumento por el cual Dios bendice a su pueblo al final. Es decir, mediante la lectura de ciertos pasajes bíblicos donde Dios ciertamente bendice a su pueblo, ya sea algunos pasajes del Antiguo Testamento o otros del Nuevo Testamento también. Nuevamente, no son las palabras de un pastor o de un ministro, sino que es la propia escritura la que se lee textualmente. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Similar a lo que vimos al principio. Es la iglesia la que recibe y responde a este mediante un amén congregacional. ¿Qué significa amén, hermanos? Así sea,
Amén significa así sea. Una aclaración. No está hablando, el elemento no se llama la bendición pastoral. ¿Me hago entender? No. Es Dios quien está dando una bendición a su pueblo, ciertamente a través de un instrumento humano, pero no se debe ver como que, es la bendición del pastor. No, de ninguna manera. Más bien es el llamado de Dios a que su pueblo le adore y es la bendición que Dios da sobre su pueblo. ¿Cuál es el sustento bíblico? Fue un autor llamado John Owen quien alguna vez dijo, en las escrituras tenemos por lo menos dos tipos de bendiciones. Las bendiciones familiares o personales y las bendiciones sacerdotales o eclesiales dirigidas a una congregación, que es la que nos estamos enfocando ahorita. Veamos el sustento bíblico de esta práctica. Acompáñenme a Génesis 14. Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué leo esa cita? Acá vemos un ejemplo de bendición personal, ¿verdad? Pero es importante, ¿en qué sentido? ¿Quién fue el que pronunció esa bendición? Melquisedec, ¿cierto? Y recuerden quién es Melquisedec en las Escrituras y a quién prefigura. A Cristo nuestro sumo sacerdote. Hay más ejemplos de bendición. Por ejemplo, allí mismo en Génesis capítulo 27. Allí está el ejemplo de una bendición familiar, cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob. Leamos ese texto un momento. Génesis 27, versículo 24 al 27. Perdón, desde el versículo 27 hasta el 29. Y Jacob se acercó y lo besó a Isaac. Y olió Isaac el color de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y da las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Allá hay un ejemplo de una bendición familiar. Isaac está bendiciendo a su hijo Jacob. Pero la Biblia no solo presenta ejemplo de bendiciones individuales o familiares, también hay bendiciones dadas a una congregación en contexto de adoración. Y hay una bendición puntual que quizás es muy famosa y muy conocida si ustedes la saben. Números capítulo 6, versículo 24 al 27. Números capítulo 6, versículo 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Número 6, versículo 24 al 27. Aquí, hermanos y amigos, es el Señor Dios quien manda a Aarón a que pronuncie esta bendición a la congregación, al pueblo reunido. Es una bendición sacerdotal. Y todo el sistema de bendiciones sacerdotales que están en la tribu de Leví en la Biblia también son un tipo de Cristo. Nosotros sabemos que toda la parte ceremonial del Antiguo Testamento era una sombra que tiene su cumplimiento
en Cristo, ¿verdad? De la misma manera sucede con las bendiciones. Ese texto es precioso, hermanos, porque Cristo es el cumplimiento de esta bendición de Números capítulo 6. ¿Cómo Jehová, el Señor, puede bendecir a alguien si no es por Cristo? ¿Cómo nos guarda si no es por Cristo? ¿Cómo podemos que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros si no es por Cristo? ¿Cómo podríamos hablar de misericordia y paz si no es por Cristo? Son bendiciones porque son bendiciones. ¿Lo notan? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te dé paz, que alce su rostro sobre ti. Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, versículo 3. ¿Qué tal de ese salmo, hermanos? Dios promete enviar una bendición. Allí envía Jehová bendición sobre su pueblo reunido. ¿Cuál es el contexto de ese Salmo 133? Adoración. Cuán hermosos que los hermanos habiten juntos en armonía. No hay bendición sin armonía, sin unanimidad, sin fraternidad. Pero ciertamente cuando su pueblo está reunido en su nombre, la presencia especial de Dios está entre ellos y Él envía bendición. Ahora, hermanos, algo importante. Este principio, este elemento de bendición se ve también en el Nuevo Testamento. Y hay un texto precioso que nos muestra que Cristo es el cumplimiento de la bendición de Números capítulo 6. Acompáñeme a Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Lucas 24, versos 50 al 53. Dice lo siguiente: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es como termina el Evangelio de Lucas. Noten algo. ¿Qué sucede acá? Esto sucede instantes antes de qué cosa? De la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué vemos acá? El ejemplo de Cristo mismo, el sumo sacerdote, bendiciendo a sus discípulos. Esta bendición del Señor Jesús implicaba varias cosas. Esa bendición implicaba que el Señor le daría fortaleza a sus discípulos para cumplir su misión o aquello a lo que les había sido llamado. Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según Hebreos, ¿ves cierto? Y él extiende sus brazos y bendice a sus discípulos, a su pueblo. ¿Qué fue las últimas palabras que escucharon los apóstoles antes de la ascensión de Cristo? Una bendición. ¿Y cuál fue el efecto que tuvo la bendición sobre los discípulos? Gozo, alegría y adoración. Y exactamente, iglesia, el mismo principio se ve en las cartas del Nuevo Testamento. 17 de las 22 epístolas del Nuevo Testamento terminan con una bendición congregacional, con una bendición dirigida a una iglesia local. Y estas cartas eran leídas públicamente en la iglesia. Esto quiere decir que la bendición se pronunciaba y se escuchaba en la congregación reunida. Ejemplo, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14. Gracia y paz a vosotros fue el saludo y la bendición predominante del Nuevo Testamento, ¿cierto? Gracia y paz a vosotros.
Pero algo más, ¿cómo creen ustedes que termina la Biblia? El último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por si fuera poco, hermanos, el último libro de la Biblia termina con una bendición sobre su pueblo. De manera que creo que existe una clara base bíblica para la bendición de Dios a su pueblo cuando éste está reunido en la adoración pública. ¿Qué beneficios trae este? Bueno, igual que lo que vimos al principio. La bendición es tomada directamente de la Biblia. Y si el llamado a la adoración nos provee de un inicio ordenado y adecuado, la bendición nos da un fin adecuado y ordenado también, conforme a la naturaleza de Dios. Tanto el llamado a la adoración como una bendición final nos permite tener un comienzo y un final claramente definido, claramente definido. Esta bendición final no puede ser sustituida o reemplazada por otros elementos o informes. Hermanos, ¿qué final puede ser más apropiado para un culto público que una bendición? De manera que nuestro orden particular buscaremos hacer algo similar al llamado a la adoración. Quienes puedan se pondrán de pie. Buscaremos leer un texto bíblico donde Dios bendice a su pueblo reunido y todos juntos a una voz responderemos un amén de corazón. Y así se dará formalmente terminado el culto público. Y ya después, si es necesario dar alguna novedad o algún anuncio, pues se dará. Pero allí formalmente terminaría el culto. Quiero mencionar algunos comentarios más antes de finalizar, hermanos, y unas aplicaciones. Esto de la bendición final también tiene algunas aplicaciones prácticas para los pastores o los ministros, porque esto también les recuerda cuánto ellos deben amar a la congregación, a la cual Dios ha puesto bajo su cuidado, que ellos deben amarla y deben desear en su corazón que ciertamente el Señor los bendiga. Si Cristo nuestro Señor terminó su ministerio con una bendición sobre los suyos y los apóstoles terminaron sus epístolas así, es apropiado entonces que la adoración termine de esta manera. Y si usted lo nota raro, véalo como una lectura pública de la Biblia, porque en esencia también es lo que se hace, se lee públicamente una porción de la Escritura. La bendición final también es una práctica posapostólica o histórica de la iglesia. Un autor dijo lo siguiente, abro comillas: además, la iglesia apostólica cristiana no desarrolló un orden del culto de la nada. Todos los indicios apuntan a que la liturgia en la iglesia neotestamentaria siguió el modelo de la sinagoga. En la sinagoga, el sermón y el culto terminaban con la pronunciación de una bendición sobre la congregación. Y en ese momento la congregación respondía amén, que era el patrón de la aceptación de la validez de la bendición con sus responsabilidades y consecuencias. ¿Por qué cito esto? Para que veamos que también ha sido históricamente practicada después de los apóstoles. Quisiera aclarar también que los ministros o los pastores, cuando pronuncian esa bendición, no lo hacen como si fueran sacerdotes o apóstoles, de ninguna manera, sino sencillamente como ministros del Evangelio, como aquellos a los cuales la Biblia les llama dones de Cristo para su iglesia, embajadores de Cristo, que es el gran sumo sacerdote. Y también quiero aclarar que son solo los creyentes los receptores de esta bendición. Si entre nosotros hay alguien que no es creyente y se pone de pie y dice amén, eso no significa nada.
porque eso se aplica solo para los creyentes. Efesios 6, versículo 23 y 24. Miren este texto. Efesios capítulo 6, versículo 23 al 24. Es una bendición. Paz sea a los hermanos y amor con fe del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Miren lo que dice luego. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ese texto está limitando quienes en esencia reciben esa bendición. De manera, hermanos, que preparémonos para recibir y responder con nuestra boca y nuestro corazón el llamado a que le adoremos. Esto hará y hace que la Biblia ocupe un lugar central en nuestros cultos públicos de principio hasta el fin. Y por lo tanto, la parte más práctica es que esto nos debe llevarnos a una preparación. La bendición debe ser recibida como una verdad que consuela, que anima, que fortalece y que exhorta. Por lo tanto, debe ser recibida con fe, con gozo y alegría, con entendimiento, con la convicción de que Dios está con nosotros, con la convicción de que Dios nos ayudará en nuestra vida cristiana, de manera que debe ser un momento deseado y amado por el pueblo de Dios que está reunido en la adoración. No es algo místico, hermanos. No es algo como, notan que no es algo ceremonial o supersticioso. Es Dios dirigiéndose a su pueblo. Un culto público es un festín y es una celebración que ha de concluir con una bendición. Y esto nos enseña que uno de los tantos propósitos de la adoración congregacional también es que Dios quiere bendecirnos. Que Dios quiere bendecirnos. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias por esta hora de escuela dominical que nos has dado para ir a estos textos bíblicos. Y te ruego, oh Dios, que sean ellos quienes nos convenzan, nos animen y nos consuelen. Te damos gracias, Señor, por estos principios que han quedado revelados en tu palabra o que lo podemos notar con claridad. Y te ruego, si es tu voluntad, que esto lo podamos implementar como iglesia para tu gloria y para la edificación y bendición de nosotros, de cada uno. Te ruego, Señor, que nos perdones por nuestros pecados o indisposición. Y te ruego, Padre, que siempre todo esto nos anime y nos prepare, que nos recuerde a qué venimos a la iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén.